Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Se observa la pantalla? Acá yo veo que sí. Meses. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahí vamos a compartir. Primero grande. Muy bien, chicos. Sí, vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy nos toca Historia Universal, ¿sí? Los temas van desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría. Vamos a terminar en específico de la Guerra Fría solo la primera parte. Y en la primera parte lo que nosotros vamos a ver será la Guerra de Corea. Sí, la Guerra de Corea. Que es bastante interesante también porque hasta el día de hoy las dos Coreas pues ustedes saben, se encuentran divididas, ¿no? Y están divididas pues desde ese periodo, ¿ok? Desde ese periodo. Entonces vamos a ver que se va a tornar interesante una vez que lleguemos ahí, ¿no? Explicar qué es lo que sucedía, ¿no? Y cómo es que llega a sostenerse tanto tiempo, ¿sí? A ver, los dos primeros temas que vamos a desarrollar vienen a ser Revolución Rusa y Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Qué tenemos de estas dos? Que se desarrollan pues justamente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que la Revolución Rusa va a estallar justamente porque a Rusia no le va a ir bien en la Primera Guerra Mundial. Esto prácticamente va a terminar causando pues no que la crisis se pueda agudizar en este territorio y pues que el pueblo pueda tomar nuevamente, bueno, pueda tomar el poder, no, pueda derrocar a quien tenía el poder, que en este caso viene a ser la dinastía Romanov, o la dinastía también de los zares, que es como se les conoce, ¿sí? La Revolución Mexicana, que se empieza a desarrollar desde antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que ahí también va a tornarse un tanto, vamos a decir, pues, curioso, ¿no? Cómo es que Estados Unidos está presente en todo momento, cómo fue aplicando su capitalismo, vamos a decir, o neocolonialismo, ¿no? Como era en algún momento se le llamaba, ¿no? De dominar a través de qué? De las inversiones, ¿verdad? A través de que yo estoy invirtiendo en tu país, entonces me vas a dar a mí los beneficios, ¿no? Y eso era algo que México pues venía realizando, ¿ok? Entonces, comencemos y ahí se observa la pantalla. A ver, yo voy a apagar mi camarita para no tener interrupciones respecto a la conexión, porque a veces con la cámara se termina yendo un poco el internet, no sé qué le pasa, se bloquea, ¿sí? Y a veces me ha pasado, ¿sí? Entonces, para evitar ello, vamos a hacerlo como siempre con la camarita apagada, ¿sí? Revolución, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, ya. Revolución rusa, ¿sí? Este, Revolución rusa. Esta va a tener como antecedentes lo que se conoce como la guerra ruso-japonesa. ¿Qué pasaba? ¿Cómo que Rusia se estaba peleando con Japón? Sí, se estaban peleando. Específicamente, Japón había iniciado, ¿qué cosa? Su expansionismo, ¿sí? Iba a chocar con territorios, ¿qué cosa? Con territorios, pues que en este caso también Rusia va a anhelar. ¿Cuáles son esos territorios? Manchuria y Corea. Y lo voy a colocar por aquí. Bueno, lo que puede escribir Manchuria, ustedes anótenlo, Manchuria y Corea. Son los territorios por los cuales en este caso se van a enfrentar Rusia y Japón. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si que esto va a ocasionar una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en Rusia se viene desarrollando lo que nosotros conoceríamos pues como un absolutismo. Porque el monarca maneja pues absolutamente todo, ¿no? Hay una monarquía que controla en este caso el poder en todos los niveles. Profesora, ¿Rusia se industrializó? Claro que sí, pero su industrialización es bastante reciente. Es decir, que estábamos viendo pues sus primeras décadas de industrialización, ¿sí? Y cuando ellos se tienen que enfrentar pues a Japón, ¿sí? No les va a ir bien, ¿sí? No les va a ir bien, ¿sí? Lo que ocasionará, ¿sí? Lo que terminará ocasionando que su mismo pueblo, aquí nos referimos con pueblo, a los obreros, ¿sí? Y a los campesinos, ¿sí? Ese vendría a ser el pueblo, ¿sí? Van a iniciar lo que se conoce como la revolución liberal.
Miren los años 1917, pero la Revolución Liberal es de 1905. ¿Qué quiere decir? Que es un antecedente, ¿sí? Rusia fue derrotada por Japón, ¿sí? Pero pone en manifiesto al ser derrotada, ¿qué es? ¿Qué cosa? Es una incapaz, es una monarquía, ¿qué cosa? Incapaz, ¿sí? Tanto administrativamente, porque esta guerra los va a arrastrar a una crisis, ¿sí? Y también al perder pues una guerra es un desastre militar, ¿verdad? Esto ocasionará, sí, que se puedan dar grandes protestas, sí, se puedan dar estas protestas que no puedan ser siquiera controladas en un primer momento, ¿sí? Ahora, cuando empiezan, en este caso, ya con la represión, porque ya se estaba, en este caso, las protestas salían de control, ¿sí? Empiezan pues en este caso a tener una gran represión contra toda la población y pues se conoce, ¿no? Se tiene como una fecha, ¿no? El 9 de enero de 1905, la famosa o el famoso Domingo Sangriento, ¿sí? El Domingo Sangriento, donde vamos a ver pues, ¿no? Que este proceso, ¿no? De revolución va a ser fuertemente, ¿sí? Reprimida. Pero vamos a ver que durante este proceso, si durante este proceso se empiezan a organizar, ¿sí? Ahora, vamos a ver, inicialmente la revuelta, vamos a decir, las protestas son desorganizadas, ¿sí? Lo que se puede observar simplemente es el nacimiento de lo que se conoce como los soviets, ¿sí? ¿Qué vendría a ser los soviets? Es como una especie de agrupación donde vamos a tener, ¿qué cosa? A los representantes del pueblo, ¿no? Donde habrán obreros, habrán soldados, habrán campesinos, ¿sí? Y vamos a ver pues que estos eran elegidos incluso pues en las fábricas y todo, ¿sí? Hay una pequeña organización, solo ellos lo tienen, ¿sí? Solo ellos vamos a... Y van a ser, como les digo, duramente reprimidos, ¿sí? Ahora, la rebelión, ¿sí? Se va a ir extendiendo a pesar de este domingo sangriento, ¿sí? Se va a ir extendiendo, ocasionando qué cosa, que los obreros dejen de trabajar, los campesinos sigan marchando y que incluso, ¿sí? Los soldados, los militares, vamos a decir, pues se cambien de bando, ¿ok? ¿Qué es lo que tú estás notando? Que hay mucho descontento popular, ¿sí? Hay mucho descontento, ¿sí? Ante esta situación, ¿qué es lo que va a hacer en este caso el zar Nicolás II, que lo tenemos por aquí, mírenlo, ¿sí? Al zar Nicolás II, ¿sí? Para poder, pues, contener, ¿sí? Contener la revolución, va a redactar lo que se conoce como el Manifiesto de Octubre, ¿sí? Donde, ¿sí? Donde vamos a ver que aceptará la formación de la Duma. Porque justamente aquí está esta palabrita, Duma. ¿Qué es la Duma? La Duma viene a ser el Parlamento. Oh, profesora, el zar está aceptando, en este caso, una especie de monarquía parlamentaria. Sí. Es más, él dice, no, ya, que se formen los partidos políticos, porque hay que tener elecciones para ver quiénes van a conformar qué cosa, el parlamento, ¿no? Acá le voy a colocar parlamento, ¿sí? Ay, entonces el pueblo estaba pero feliz, ¿verdad? Porque el parlamento, para escoger los parlamentarios íbamos a elegir, íbamos a votar, íbamos a ir a elecciones, ¿verdad? Pero vamos a ver que este será un engañamuchachos nada más. Este Nicolás II se las sabía todas. Porque cuando vamos a ver pues la situación, ¿no? Se torna más tranquila, ¿sí? Ya paran las protestas, paran las revueltas. ¿Qué hace el zar? Disuelve la Duma y empieza, ¿sí? Y empieza a ser mucho más represivo contra cualquier intento de rebelión, cualquier intento de revolución. Pero ¿qué es lo que estás observando tú? De que existía gran descontento y que ellos ya han formado, sí, ya han formado los soviets, que básicamente es un consejo de campesinos, soldados y obreros. Se tuvo, vamos a decir, pues un parlamento, ¿no? Estuvieron con la ilusión, vamos a decir, ¿no? Hasta que fue disuelto.
hay como que se van a quedar con las ansias de querer, en este caso, de que pudieran haber logrado, ¿ok? Ahora, esta situación, con el pasar de los tiempos, no, en realidad, bueno, fuese que el SAR diga, no, sí, ya vamos a dar un poquito más de, no sé, pues no, una jornada laboral buena para los obreros, ¿no? Para que no reclamen quizás, o vamos, no sé, a los campesinos, ¿no? Entrega de tierras, porque aquí también los campesinos no tenían tierras, y por eso, ¿cómo eran campesinos? Entonces, ¿qué tierra trabajaban? Trabajaban la tierra de los boyardos. ¿Quiénes eran los boyardos? Los que sí tenían tierras. Y vamos a decir, pues traían a los campesinos para que trabajaran esas tierras, ¿sí? Entonces, esta situación de explotación a todo el sector obrero, campesino e incluso militar, básicamente termina demostrándonos de que la monarquía siempre va a ser qué cosa, siempre va a tornarse, ¿no? Autócrata, vamos a ellos lo que quieren hacer, lo van a hacer, y siempre en beneficio de ellos, nunca en beneficio de los demás. No podemos esperar esto de un monarca, que el monarca se preocupe por los demás, en vez que por él mismo o por las grandes élites. No, no va a suceder. ¿Ok? Entonces, no debe sorprender, pues, el despotismo del régimen zarista. En realidad, eso es algo clásico, ¿no? Es algo clásico de este tipo de monarquías, ¿sí? Ahora, para este entonces, nosotros ya vamos a tener que las ideas del socialismo, qué cosa, se han grandemente difundido, ¿sí? Y ante una situación de crisis, de miseria, imagínate que alguien viene y te empieza a calentar el oído diciendo, yo te voy a entregar tierras. Si yo gobierno, no va a haber falta de alimentos, ¿sí? Todo va a estar bien conmigo. ¿Quién te va a empezar a decir eso? El socialismo, ¿sí? Y estas ideas socialistas pues van a llegar aquí y van a dar cabida, vamos a decir, ¿no? A que en realidad debería de darse de esta forma, ¿no? El gobierno debería estar centrado pues en el socialismo, ¿sí? Extrema pobreza del campesino y del obrero, sí. Ahora, entendiendo que en su mayoría la población rusa era qué cosa, era campesina, ¿sí? La población casi se menciona que casi un 80% era campesina, se dedicaba al trabajo de la tierra. Y más bien el obrero, que sí, también son una masa importante, pero recuerdan que yo les decía que apenas y la industria era naciente, sí, era una industria naciente. Entonces, no hay una excesiva cantidad de obreros, pero los pocos que hay, bueno, el grupo que ya está en aumento, viene sufriendo, ¿qué cosa? La explotación. Entonces, como que ni de aquí, ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Ni un lado ni el otro está bien. El pueblo, como es como le llamamos, está, pero pues en la pobreza, en la miseria. Y a eso tú le vas a sumar que se va acrecentando la crisis porque había estallado la guerra, en este caso, la guerra mundial, la primera gran guerra, ¿verdad? Y tú sabes que Rusia está participando, pero a Rusia no le está yendo bien, ¿verdad? No le está yendo bien. Rusia está perdiendo, ¿no? Entonces, en este caso, Alemania está, bueno, ya está ingresando a invadirlo, empieza a enviar tropas. Estas tropas en realidad son bastante deficientes. Se menciona incluso de que hasta los campesinos tienen que ir a pelear, ¿no? Y en ese contexto, pues vamos a ver qué dicen, no, ya, no se pasen, pues, ¿no? No se pasen, ¿sí? Y es así que el pueblo de Petrogrado, que es el que tenemos por aquí, Petrogrado, que en este caso el día de hoy se llama pues San Petersburgo, ¿sí? ¿Por qué en este caso San Petersburgo? Sí, espero que se pueda entender. San Petersburgo. ¿Por qué aquí? Es la pregunta. Porque esta viene a ser, en este caso, vamos a decir, la ciudad industrializada. Esta es la ciudad industrializada, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? Estalla, ¿sí? La revolución. El hambre, la miseria que está siendo generadas y agudizadas por la Primera Guerra Mundial, ¿qué va a hacer? Se van, en este caso, pues estamos cansados de eso, se van a levantar protestas, ¿sí? ¿Cómo actuaba en este caso el gobierno? Con represión, sí, con represión.
Pero, ¿qué va a ser lo determinante en esto? Que el ejército, ¿sí? Es decir, los soldados, grupos de soldados, ¿qué van a hacer? Van a abandonar al zar y se van a sumar ¿a dónde? A las actividades revolucionarias, organizando una especie de resistencia, pues, y siendo qué cosa, siendo superiores, ¿sí? Siendo superiores a las fuerzas del zar Nicolás II, ¿sí? ¿Qué observaremos? Que el zar, ¿qué cosa? Ante el estallido de si no poder sostener la revolución, ¿qué hará? Tendrá que abdicar al trono, dejar el trono, ¿sí? Ante esto, ¿qué es lo que va a suceder? Se formará un gobierno de carácter provisional, ¿sí? ¿Quién va a tomar en este caso este gobierno de carácter provisional? ¿Sí? Es un príncipe, ¿sí? Es un príncipe. Pero vamos a ver, ¿sí? Que en una asamblea, ¿sí? En una asamblea es que se decide, en este caso esta asamblea decide formar, restablecer lo que viene a ser la Duma, si se restablece la Duma, ¿sí? Y ahí vamos a ver este personaje conocido como Alexander Kerensky, quien era un diputado de la Duma, ¿sí? Y él sale en representación de los soviets, ¿sí? Apoyado por un grupo de mencheviques, por eso es que a esta revolución se le dice la Revolución de Febrero o Revolución Menchevique, ¿sí? Y él tomará, ¿sí? Tomará el poder. Casi, casi podemos decir que se establece un gobierno en paralelo, ¿sí? ¿Cómo un gobierno en paralelo? Sí, la de este príncipe y la de Kerensky. Pero ¿quién va a absorber a quién? El gobierno de Kerensky termina, ¿qué cosa? Absorbiendo, ¿sí? Absorbiendo al gobierno, pues, de este príncipe, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que Kerensky ya va a empezar a asumir no un gobierno provisional, sino, ¿qué cosa? Una república, un gobierno republicano, ¿sí? Porque ya no hay más, en este caso, monarca, si no hay más monarca, en este caso no hay ningún zar, ¿sí? Y quien está asumiendo es, en este caso, una persona, pues, que no tiene ningún orden monárquico, ¿sí? Muy bien. Ahora, los mencheviques que estaban en la Duma, pues eran revolucionarios, pero de corte moderado, ¿sí? Son de corte moderado. Y eso va a ocasionar, pues, ¿no? De que ellos no realicen grandes reformas, que eran justamente lo que el pueblo solicitaba. Grandes cambios, ¿no? Que sirva el hecho de que yo haya apoyado la revolución. Pero eso vamos a ver que no, no va a suceder, ¿sí? No va a suceder. Ahora, vamos a ver que estas reformas, ¿no? Incluso consideran que es una especie de continuismo porque Kerensky sigue enviando tropas a la guerra y siguen perdiendo, sí, siguen perdiendo, ¿sí? Ante eso, vamos a ver pues que se dará este conflicto entre la Duma, que era quien tomaba las decisiones, el Parlamento. ¿Pero por qué, profesor? Si el Parlamento se supone que están representantes, ¿no? De los soviets. No, porque el Parlamento fue finalmente, sí, fue finalmente tomado, vamos a decir, los curules, sí, estaban básicamente en su mayoría, sí, por liberales, pero que defendían un poco más sus intereses. No defendían los intereses del obrero, no defendían al campesinado, ¿verdad? Y ellos terminan siendo básicamente, ¿qué cosa? Desplazados, ¿sí? Nadie los defiende, las cosas siguen igual, sí, siguen igual, ¿sí? Es así, sí, es así que los soviets, ¿qué van a hacer? Nuevamente se van a organizar, pero esta vez, sí, bajo un líder. ¿Quién es este líder? Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido en el mundo del espectáculo como quién, como Nikolai Lenin, o simplemente a secas Lenin, ¿sí? Quien pues había regresado porque él había sido exiliado, ¿sí? Él regresa, ¿sí? Y aprovechando, ¿sí? En este caso un poco pues esta situación de enfrentamiento, ¿sí? Es que va a tomar el control.
¿sí? Va a tomar el control. Esto se da, en este caso, en el mes de octubre, ¿sí? Entre el 23 y el 24 de octubre, ¿sí? Los soviets, ¿qué cosa hacen? Toman la ciudad de Petrogrado, ¿sí? No hay casi, podríamos decir que no hay mucha resistencia, ¿sí? Por parte de las tropas, pues, ¿no? De Kerensky, ¿sí? Y se realiza lo que se conoce pues como el asalto al Palacio de Invierno, que el Palacio de Invierno era como que el símbolo de la corona, un palacio, ¿verdad? Sí, un palacio, ¿sí? Derrotan a Kerensky, ¿sí? Derrotan a Kerensky y Kerensky, ¿qué hace? Se va. Kerensky huye, ¿sí? Se va a Francia, Kerensky, ¿sí? Y los soviets, liderados por Lenin, toman el poder. ¿Sí? Toman el poder. De esa forma estamos viendo que se va a fundar el primer Estado socialista de la historia. Aquí ellos todavía son, ¿qué cosa? Aquí todavía son Rusia, ¿sí? Aquí ellos son Rusia, ¿sí? Todavía, acá no hay URSS todavía, ¿sí? ¿Qué había prometido Lenin? Lenin tenía una frasecita muy particular. Su frase era paz, tierras o tierra y pan. ¿Qué te ofrecía Lenin? Salir de la guerra, el reparto de las tierras y que no iba a faltar alimento. ¿Sí? Va a cumplir lo primero, va a comenzar cumpliendo lo primero, la paz, decidiendo qué cosa que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Tras la firma del Tratado Brest-Litovsk en 1918, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Y pues vamos a ver que en Rusia pues las cosas también es que wow, ¿no? Que ya todo va a mejorar a partir de esto, no. Porque recuerdas a los mencheviques que están encabezados por Kerensky en la Duma, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues ellos también van a querer recuperar el control, lo que generará el estallido de la guerra civil rusa, ¿sí? Que básicamente es el enfrentamiento de qué? Del famoso Ejército Rojo versus el ejército blanco, ¿sí? El ejército rojo versus el ejército blanco, ¿sí? ¿Quién era el ejército rojo? En este caso, los bolcheviques, el ejército blanco, los mencheviques, ¿sí? Ahora, vamos a ver que esta guerra civil, ¿sí? No es tan interna que digamos, porque el ejército blanco va a ser apoyado ¿por quién? Va a ser apoyado por, en este caso, bueno, acá está el poder de los monarcas, si quieren recuperar un tanto el poder, ¿ya? Y aquí vamos a ver que se van a ver apoyados por Inglaterra, por ejemplo, van a ser apoyados por Francia también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos temen de que los rojos se vayan a qué cosa a extender, es decir, que la revolución se vaya a extender por Europa. Entonces ellos también están defendiendo sus intereses, ¿no? De forma indirecta están apoyando al ejército blanco. Pero vamos a ver que quien termina ganando esto, ¿quién es? El ejército rojo. ¿Qué quiere decir? Que Lenin logra consolidar, ¿sí? Logra consolidar el poder de la revolución, ¿sí? ¿Esto a través de qué? A través del Partido Comunista, ¿sí? Entonces, ¿quién gana? El Ejército Rojo. Sí, el Ejército Rojo gana esta guerra civil, ¿sí? Es en el contexto que ellos están ganando la guerra civil que se terminará, sí, que se terminará dando la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, ¿sí? URSS. Y profesora, ¿qué se diferencia la URSS de Rusia? De que Rusia pertenece a la URSS, ¿sí? Pertenece. Básicamente lo que vamos a ver es una confederación, ¿sí? Una especie de o federación de países, ¿sí? Que se van a unir, ¿sí? Se van a unir. Ahora, ya con esto,
se empiezan a iniciar, en este caso, a tomar medidas para poder, ¿qué cosa? Salir de la crisis, ¿verdad? Demostrar que son, en este caso, un gobierno completamente distinto, ¿sí? Es así que vamos a ver que ellos comenzarán, ¿sí? Ellos comenzarán, por ejemplo, con la entrega de tierras, ¿sí? Em, Entrega de tierras a quiénes? A los campesinos, por supuesto. Fábricas que estarán bajo el control de quién? De los obreros. Van a abolir la propiedad privada, la van a convertir en cosa en propiedad colectiva, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Interesante lo que empiezan a hacer. Y respecto a cómo van a manejar su economía, sí, momentito, momentito. No todas las fábricas de manera inmediata van a pasar a ser controladas por los obreros. No. Vamos a dejar algunas fábricas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar algunas fábricas? Claro, porque esas fábricas nos tienen que ayudar, en este caso, tienen que continuar con la producción. Si tienen que continuar con la producción, no podemos, sí, no podemos de la noche a la mañana pues eliminarlas. Podríamos poner en riesgo qué cosa, la producción, las dejamos. La iniciativa privada, lo privado lo vamos a mantener, mientras nosotros vamos haciendo la planificación del Estado. ¿Qué quiere decir? Que la Unión de Repúblicas Socialistas inicia aplicando lo que nosotros conoceríamos como una economía mixta, ¿sí? Como una economía mixta, donde vamos a ver el Estado, ¿sí? Pero con iniciativa privada, ¿ok? Ahí. ¿Qué son las NEP? Nuevas políticas económicas, ¿sí? Nuevas políticas económicas. Y una de estas, pues, será eso. Planificación estatal, pero con iniciativa privada. ¿Sí? Con iniciativa privada, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? Lenin va a fallecer, chicos, ¿sí? Va a fallecer en el 24, como dice aquí, perfecto. ¿Y quién será su sucesor? Si bien aquí les han colocado sucesor, Stalin, sí, efectivamente es Stalin el sucesor, pero la sucesión no fue así, vamos a decir, de rápida, porque tras la muerte de Lenin se iniciará, ¿sí? Un enfrentamiento, ¿sí? ¿Por quién va a manejar el partido? Porque recordamos el Partido Comunista, partido único, ¿sí? ¿Y quiénes se van a enfrentar? Trotsky versus Stalin. Entonces, ¿quién es León Trotsky? El que había en este caso dirigido el Ejército Rojo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que Trotsky tenía una idea también, y también vamos a entender por qué no es el que va a suceder a Lenin, no lo van a apoyar, porque él quería llevar la revolución por toda Europa, es decir, expandir a otros países la revolución, ¿sí? Esa era la idea de Trotsky. Pero la idea de Stalin, que era poder consolidar el socialismo en la Unión Soviética, ¿sí? Socialismo en el país, ¿sí? En el país, pero consolidado, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que Stalin va básicamente a derrocar, porque quien era más cercano a Lenin era Trotsky, ¿sí? Pero Lenin, en este caso, pues al fallecer de manera también repentina, no deja claro quién va a ser su sucesor. Y quien termina en este caso, pues básicamente derrocando a Trotsky, viene a ser Stalin, ¿sí? Eh, Trotsky será enviado ¿a dónde? A México, ¿sí? Y pues en México se dará qué cosa, su muerte, ¿sí? Se dará su muerte hasta ahí quedará. Stalin, sin embargo, sí, Stalin, sin embargo, llegará a establecer, consolidar él su poder, ¿sí? Bajo importantes logros en realidad, ¿sí? Porque es con Stalin que se va a producir la industrialización completa ¿de qué? De Rusia. Y cuando Stalin toma el poder, se inicia lo que nosotros vamos a conocer como el estalinismo, régimen dictatorial, ¿sí? Sobre la Unión de Repúblicas Socialistas, la cual terminará consolidando, ¿sí? Consolidando el poder, vamos a decir, del socialismo y llevando a la industrialización a través de los planes quinquenales, ¿sí? ¿Qué son los planes quinquenales? Planes, como dice, o la planificación de 5 años,
una planificación para 5 años, ¿sí? ¿Qué buscaba? En este caso, el plan quinquenal, ¿sí? Lo que busca es, por ejemplo, quiero a nivel armamentístico, quiero que mi país pues sea potencia. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Invertía en una planificación, sí, una planificación con gran inversión del Estado, para que pues pudieran, vamos a decir, se pudiera sí o sí realizar ello. Y en un periodo de 5 años, eso lo tenían que lograr. Obviamente, de un año para el otro era imposible, pues no, nadie, pero con 5 años y con la inversión de vida y sobre todo la planificación de vida lo van a lograr. Ahora, los planes quinquenales, sí, efectivamente, vamos a tenerlos a nivel de producción, en este caso agraria, producción, en este caso industrial, a nivel de transporte, por ejemplo, en líneas de transporte, pero también los planes quinquenales, ¿qué cosa? A nivel educativo. Por ejemplo, en 5 años, todos los jóvenes, toda la educación, deben de estar, ¿qué cosa? Bien educados en cuanto al socialismo, ¿no? Ya, entonces los planes quinquenales funcionan incluso también para ello, ¿ok? Eso no lo debemos olvidar, ¿ok? No lo debemos olvidar. Ahora, vamos a ver eh, que con Stalin, ¿por qué llegamos hasta Stalin y en los planes quinquenales? Porque es hasta ahí como vamos a encontrar a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahí las vamos a tener. Hasta ahí vamos a ver que Rusia, cuando volvamos a mencionarla en la Segunda Guerra Mundial, está qué cosa? Con el famoso Ejército Rojo, está con Stalin en la cabeza, es ya un país industrializado, ¿sí? Un país industrializado y muy bien, en este caso, parado económicamente, ¿sí? Bajo la intervención, manejo del Estado en todos los niveles de la sociedad, ¿ok? Muy bien. Pasemos por el siguiente temita. Voy a tomar un poquito de agua. Si no hay una consulta, si tienen alguna pregunta. Ya. Muy bien, sigamos. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana eh, inicia su desarrollo en 1910. Tú sabes que cuando mencionamos el término revolución es porque vamos a generar o vamos a observar nosotros un gran cambio, ¿sí? Un gran cambio. ¿Y qué sucedía en este caso en México? México va a ser bastante importante este proceso porque ellos consideran que la Revolución Mexicana es como una segunda independencia, ¿sí? Es una segunda independencia, ¿sí? Ahora, es un acontecimiento tanto político como social muy importante porque ellos venían desarrollándose, ¿sí? En este caso, en un periodo casi dictatorial, ¿sí? Porque su presidente, Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz, venía gobernando, ¿sí? Por 7 periodos consecutivos. 7 periodos consecutivos, sí, pero ganaba elecciones, a eso sí te digo, ganaba elecciones. Pero lamentablemente, sí, lamentablemente, su gobierno se va a tornar, pues, casi entreguista, pero no siquiera para las élites mexicanas, sino para quién, para las inversiones estadounidenses, ¿sí? Por ejemplo, teníamos los latifundios, las haciendas, ¿sí? Pero esas haciendas, pues tenían sus dueños, ¿qué cosa? Contaditas, ¿sí? Contaditos. Había quiere decir, una persona concentraba mucha cantidad de tierras, ¿sí? Mientras que el campesinado, el que trabajaba la tierra, no era dueño de nada, ¿sí? Y pues mucho menos, vamos a decir, pues no, era muy bien tratado, ¿verdad? Era explotado completamente en las haciendas, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver pues que estas tierras también la van a tener, ¿sí? Inversiones norteamericanas, ¿sí? Ellos tenían las tierras también, ¿sí? Y también explotaban al campesinado.
Por otro lado, los obreros, ¿sí? Los trabajadores, no tenían ningún tipo de leyes, ¿sí? No habían libertades, vamos a decir, democráticas, ¿sí? Tampoco. Siempre se terminaban escogiendo al mismo, al mismo, al mismo, ¿sí? Y estas diferencias, pues, sociales tremendas, terminan agudizando, ¿sí? Agudizando la pobreza, generando descontento en todo, proletario, clase media, incluso las élites, porque están viendo que están siendo desplazados. ¿Por qué? Porque las invasiones norteamericanas, ¿sí? Es así que se va a iniciar, con estos motivos se inicia la revolución. ¿Por qué? Porque adivina, Porfirio Díaz, ¿qué cosa? ¿Quién alguna vez había dicho, no, y estoy muy viejo, creo que ya México necesita una persona joven para que gobierne, dice él, pues, ¿no? Pero él otra vez se lanza como candidato. ¿Sí? ¿Cómo que se lanza como candidato, profesor? ¿No que estaba cansado? No, anuncia, ¿sí? En este caso que va a extender su periodo de gobierno, su mandato de gobierno. Y este va a ser pues ya la séptima vez. Y ahí la gente ya se va a bloquear, pues se va a quedar, pero ya muy descontento, ¿sí? La revolución inicia principalmente ¿con quién? Con la oposición de Francisco de Madero al porfiriato. ¿Qué es el porfiriato? Pues el gobierno continuista de Porfirio Díaz, ¿sí? Lanzando, ¿sí? Lanzando lo que se conoce como el Plan de San Luis de Potosí. En este caso, ¿qué es lo que te hace, te dice este Plan San Luis de Potosí? Es casi un llamado a que los mexicanos, ¿sí? Que los mexicanos acaben, se rebelen contra la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Esta proclamación, ¿no? Este plan San Luis de Potosí, termina calando en las personas porque lo que dicen, "No, nosotros tenemos que recuperar, ¿qué cosa? Las tierras, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que va a generar grandes levantamientos, ¿sí? Grandes, en este caso, levantamientos, ¿sí? Ahora, Francisco Madero logra, ¿sí? Logra ocupar el cargo de presidente luego, pues, ¿no? De que cae el porfiriato por estos grandes levantamientos, ¿sí? Pero ¿saben qué sucede con Francisco Madero, que ocupa el cargo de presidente? Su gobierno se torna un tanto moderado, ¿sí? Moderado. Toda revolución requiere de grandes cambios. Y aquí el pueblo pues está cansado. Recuerda que estamos hablando de que el pueblo está en la miseria, ¿sí? Entonces, inmediatamente va a tener ¿qué cosa? Una oposición. Se va a oponer a su gobierno moderado? Emiliano Zapata, ¿sí? Emiliano Zapata, ¿qué es lo que propone? La famosa cuestión agraria a través del Plan Ayala. ¿El Plan Ayala qué te propone? Repartir las tierras, ¿sí? Repartir las tierras. Eso es lo que te va a proponer, ¿sí? Por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo es que Madero va a caer, porque le van a dar un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado. Es más, vamos a ver que en medio de ese golpe de Estado aparecerá el famoso Huerta. ¿Quién es este Huerta? Huerta, que junto a Félix Díaz, Víctor Huerta y Félix Díaz, ¿qué van a hacer? Van a hacer la famosa decena trágica, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Víctor Huerta y Félix Díaz van a venir apoyados de Estados Unidos porque quieren recuperar el poder. ¿El poder de quién? ¿Para quién? Para Porfirio Díaz, ¿sí? Quieren recuperar el poder para Porfirio Díaz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ellos representan la vieja, ¿qué cosa? La vieja oligarquía, pues, ¿no? De Porfirio Díaz, ¿sí? Lo tradicional, el continuismo, ¿sí? El de Víctor Huerta. Ante eso es que se va a dar una rebelión. Nuevamente rebelión, sí. Por el norte, por el sur, por el centro, todo el mundo se levantaba, ¿sí? Y aquí vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver
que se dará pues la rebelión del famosísimo Carranza, Venustiano Carranza. Pero con Carranza vamos a tener qué cosa, ya ideas mucho más claras, porque él cuando te propone el plan de Guadalupe, ¿sí? Él ya te propone orden constitucional, ¿sí? Orden constitucional, sí, es más, su revolución se conoce como la revolución constitucionalista, ¿sí? Porque Huerta se había autoproclamado presidente, ¿sí? Venustiano Carranza, pues, ¿no? Encabeza esta rebelión, ¿no? Que busca ya un orden constitucional, pero vamos a ver que la revolución va a seguir expandiéndose, formando prácticamente, ¿qué cosa? Caudillos que quieren tomar el poder. Tú sabes que el caudillo es enfrentamiento entre distintos grupos, en este caso, distintos ejércitos que buscan tomar el poder, ¿verdad? Es así que vamos a ver que quien termina ganando esta guerra de caudillos viene a ser ¿quién? Venustiano Carranza, ¿sí? Venustiano Carranza. Triunfa él. Y vamos a ver, ¿sí? Que efectivamente, ¿sí? Con él ganando, ¿sí? Con Venustiano Carranza ganando, es que por fin se podrá dar, ¿qué cosa? La realización de una asamblea constitucional que finalmente nos promulgará la Constitución de Querétaro, ¿sí? La Constitución de Querétaro. De esta forma, ¿sí? De esta forma, tenemos un nuevo orden, ¿sí? Político, un nuevo orden social, ¿sí? Un nuevo orden político, un nuevo orden social, generándose aquí, ¿qué cosa? El verdadero cambio. Si antes veíamos pues que Porfirio Díaz era el que dominaba, Porfirio Díaz era el que representaba, podríamos decir, ¿no? A la oligarquía, aquí no. Con la Constitución de Querétaro ya no. ¿Ok? Lo que vamos a ver es que él efectivamente pues va a velar más, más que él, la Constitución va a velar más por las igualdades, ¿verdad? Por un orden también, ¿no? Para la clase obrera, la clase media, ¿sí? Generándose, como les digo yo, el verdadero cambio en México, ¿sí? Algo que destacar de la Revolución Mexicana es que Estados Unidos va a intervenir durante todo el proceso. Donde más, en este caso, se ve su presencia es con, en este caso, Félix Díaz, ¿sí? Y Víctor Huerta, ¿sí? Es ahí donde más se puede observar su presencia. Pero también va a estar, en este caso, pues, detrás de Carranza, o sea, de todos, porque él quiere, como sea, continuar, vamos a decir, explotando los recursos de México, ¿ok? Muy bien, entonces esto viene a ser la Revolución Mexicana, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora por la crisis del sistema capitalista, ¿sí? Este viene a ser ya la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que toda guerra mundial te va a traer, ¿qué cosa? Crisis. Y efectivamente, los países europeos estaban envueltos en la crisis. Pero hay un país que, entre tarde de la guerra, hay un país que al estar alejado de Europa, pues no recibe grandes ataques, vamos a decir, y que está alejado, pues, en este caso de la crisis. Y en vez de tener crisis, ¿qué aparece? Aparece un periodo de prosperidad en su país. ¿De quién estamos hablando? De Estados Unidos. En Estados Unidos se va a desarrollar lo que se conoce como los locos años 20, ¿sí? La prosperidad de los años 20 o los locos años 20, donde van a gozar de un gran auge económico, donde vamos a observar que Estados Unidos va a tener tanto dinero como Estado, ¿sí? Que se va a beneficiar su sociedad, su sector militar, ¿no? Comprando más armas, ¿verdad? Preparados para cualquier momento puede estallar otra vez la guerra, ¿sí? Y va a tener tanto dinero, y agarra y dice, Europa, necesitas plata, y ahí yo te presto. Hagan cola a los países europeos para yo prestarles. ¿Qué es lo que estamos observando? Que Estados Unidos, sí, va a empezar,
¿sí? A que los demás países empiezan a depender de su dinero, de sus préstamos, de su financiamiento, ¿ok? Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bien, profesor, qué bueno, ¿no? Ya prosperó Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que había generado tanta riqueza? Ah, la industria, pues, profesora, obvio, la industria. Las industrias mueven las industrias, ¿verdad? Ya. En Estados Unidos, ¿qué es lo que se había creado? Se había creado una burbuja económica, ¿sí? Hay una excesiva producción. Producimos, pues imagínate, ¿no? Ya la panadería de tu casa empieza, se compró 2 hornos nuevos y empieza a producir pan, queque, pasteles, de todo. Pero tu barrio apenas si tiene 50 familias. Pero él empieza a producir como si hubiesen 500 familias. Uy, qué buen productor que es, ¿verdad? Pero esa producción supera, ¿sí? Y supera demasiado las necesidades reales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tu vecino tendrá que salir, pues no a otros distritos a vender su pan, porque no se va a quedar con todo su pan y va a perder su inversión. Lo mismo va a empezar a suceder aquí. Gran producción, tanto industrial como agrícola, pero no tenemos los suficientes compradores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí va, puede generarse, ¿qué cosa? Una, pues, este exceso puede empezar a generar algún problema en el mercado. Y efectivamente, eso va a empezar a demostrar de que la producción se realizaba sin ningún tipo de planificación, ¿sí? Sin ningún tipo de planificación. Ya, primero, ¿qué más? Eh, Cuando se va a dar, en este caso, vamos a decir, pues, ¿no? Cuando se va a empezar a dar las ventas de las acciones de las empresas que supuestamente, ¿no? Tienen una gran cantidad de producción. Imagínate, ¿no? Esta empresa, Force Motor, va a producir, no sé, 1 millón de automóviles para el 2026, lo que representa, ¿no? Que esa empresa va a tener pues una rentabilidad, ¿no? Ganancias, ¿no? Por, no sé, 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero no hay planificación económica. Y lo que yo estoy diciendo simplemente es una suposición, una especulación. Entonces la gente guiada por la especulación dice, ah, yo quiero acciones de esa empresa, porque esa empresa pues es rentable. Y todo el mundo quiere acciones de esa empresa y empieza a comprar las acciones de la empresa. Compra y compra y compra y compra y compra. Y las revende y las vuelven a revender. Pero ¿qué sucede? Como no hay la certeza de que esto ocurra, pues va a llegar con el pasar de los años, cuando ya se tiene pues que cobrar se tiene que cobrar las acciones como tal, quién es el dueño final de la acción, la empresa no tiene esas ganancias. La empresa no fue rentable. Vas a tener que esperar, sí, vas a tener que esperar a que pues la empresa se establezca. No, ¿yo qué voy a hacer con esta acción que no me produce ninguna ganancia? Quiero venderla. Pero así como tú quieres venderla, otros también quieren vender sus acciones, lo que terminará ocasionando de que las acciones empiecen a bajar de precio. Sí, empiecen a bajar cada vez más de precio. Y eso ocasionará, ¿qué cosa? Que esta burbuja económica finalmente termine por reventar, explotar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Que la falta de planificación económica, que está generado que evidentemente se veía por la sobreproducción, la especulación financiera, ¿verdad? La libre oferta y la demanda, ¿verdad? Entra en una crisis. ¿Qué quiere decir? Que el liberalismo económico que se aplicaba de manera, ¿qué cosa? Clásica, de manera ortodoxa, ¿qué cosa? No funciona.
¿Por qué? Porque puede generar ciertas jugadas económicas, ¿sí? Ciertas jugadas económicas en los mercados. Y eso era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Eso era lo que estaba sucediendo. ¿Cómo vamos a dar el desarrollo? Jueves 24 de octubre. Se lanzan las acciones, ¿sí? Se lanzan las acciones, se lanza en este caso en la bolsa de valores, ¿no? La venta de las acciones, pero no hay compradores. Viernes 25 se lanzan más acciones a menor precio y no hay compradores. O sea, ya no importa, ya hay que cerrar la bolsa de valores. Lunes regresamos con fuerza porque sábado y domingo no se trabaja. Lunes, más acciones, los precios siguen bajando. Nada. Finalmente, el día martes 29, martes negro, ¿sí? Se produce, ¿no? Se produce porque las acciones empiezan a bajar hasta costo cero, ¿sí? Y se produce ahí, ¿qué cosa? La caída de la bolsa de valores de Nueva York. Nadie quiere comprar acciones. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que en Estados Unidos las empresas empezarán a quebrar, se van a cerrar las empresas. Los bancos, préstame dinero, banco. Tampoco tienen, tampoco tienen, ¿sí? Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer repatriar, ¿sí? Todos sus capitales. Capital o inversiones que Estados Unidos, bueno, las empresas estadounidenses tengan en Perú, que tengan en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, regresan aquí porque si hay un lugar donde tenemos que invertir es aquí. Y también lo poco que les queda, porque ellos también juegan con las acciones. Lo que va a terminar ocasionando, ¿sí? Que la crisis no solo se desarrolle en Estados Unidos, sino que esto se termine extendiendo a los otros países. ¿Por qué se extiende a los demás países? Porque muchos países dependen de los empréstitos estadounidenses, dependen del capital estadounidense. Por ende, la crisis llegará a esos lugares también. Se extiende la crisis a llegar a convertirse en una crisis mundial. Pero cuando se empieza a extender es que se conoce como la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión, la extensión de la crisis. Sale de Estados Unidos. Los bancos empiezan a quebrar, las fábricas, las empresas empiezan también a quebrar, cierran, la moneda empieza, ¿qué cosa? A perder su poder adquisitivo, desempleo generalizado, ¿sí? Y se cuestionará qué cosa, si es realmente el liberalismo el que funciona. Y no solo en el ámbito económico, sino también qué cosa en el ámbito político. La democracia liberal se pondrá en tela de juicio. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que nuevamente grupos extremistas que te digan, yo tengo la solución, ¿verdad? Yo tengo la solución. Empiecen a tener cabida en la población, se fortalezca, ¿sí? Ahí los vamos a tener. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos lo primero que va a hacer, como le dije, es repatriar, ¿sí? La repatriación de sus inversiones, de su capital, lo poco que va a quedar luego de que las empresas quiebren, ¿sí? Y empezar a aplicar a partir de 1933 lo que se conoce como el New Deal, ¿sí? New Deal, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Aquí es quien está gobernando ya para este año, viene a ser Roosevelt, ¿sí? Y este personaje, pues este presidente, lo que va a hacer es, pues ya se había convocado a John Maynard Keynes y Keynes pues va a analizar la situación, porque en todo el mundo los países han ingresado en crisis, pero hay un país que no ha hecho eso, que ha entrado en crisis. ¿Quién es ese país? La URSS. ¿Y por qué la URSS no ha entrado en crisis? Analiza. Ah, porque ellos tienen una economía completamente planificada, nada se les escapa de la mano, ¿verdad? Entonces, parte de las medidas, ¿sí? Vamos a decir, de planificación de la economía por parte de Keynes será, primero, que el Estado debe de intervenir en la economía,
Pero no para establecer precios, no para decir qué es lo que tienes que producir, no, 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 sino que debe de intervenir en la economía para poder regularla, como ente regulador. Sí, ahora, Estados Unidos, como les decía, tiene un gran costo de desempleo. ¿Cómo hacemos que esas personas tengan trabajo? Ah, hay que aumentar el gasto público en obras. Porque si yo voy a empezar a construir puentes, no sé, infraestructura para colegios, hospitales, pistas, veredas, plazas, lo que sea, ¿qué voy a hacer? Voy a generar trabajo. Voy a generar trabajo. Y al generar trabajo, esas personas podrán tener ¿qué cosa? Un sueldo. Y con ese sueldo, ¿qué van a hacer? Van a comprar, lo que ocasionará que las empresas, las fábricas empiecen, ¿qué cosa? A tener que producir nuevamente. ¿Qué están haciendo? Están activando la economía, ¿sí? ¿A través de qué? De las obras públicas, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. El siguiente New Deal ya va a ser, en este caso, el 35 al 38 con la creación del sistema de seguridad social. ¿A qué nos referimos con el sistema de, en este caso, seguridad social? Imagínate, ¿no? Tú guardas de tu dinero en en el banco, ¿sí? Y el banco se declaró en quiebra y ya fuiste, ya perdiste, ¿no? No, pero eso no puede suceder. Entonces, en parte de la regulación del Estado va a venir con la creación de, en este caso, instituciones que se puedan encargar de fiscalizar el correcto, vamos a decir, funcionamiento de ciertas entidades, ¿no? Así sean, en este caso, privadas. ¿Ok? Ahora. Eh, la seguridad social también va a ir por el lado, ¿no? De aplicación, por ejemplo, de contratos laborales. Imagínate, cierra la empresa de la noche a la mañana, todos despiden. ¿Cómo es posible eso, verdad? Ya, también tiene que ver con ello. La creación, por ejemplo, de la Superintendencia de Banco y Seguros también, ¿no? Que se van a encargar de cuidar al banco para que también, pues, ¿no? Imagínate, yo no era una inversionista en la bolsa de valores, yo no compraba acciones, ese era, no era mi negocio, pero yo agarraba y guardaba mi dinero de mis ganancias, ¿no? De lo que yo me dedicaba, lo guardaba en el banco, pero el banco se declaró en piedra y se llevó mi plata. Sí, quebró y se llevó mi plata. ¿Yo dónde me quedé en el aire? Ah, eso no puede suceder. Sí, y ahí tiene que ver esto con el sistema de seguridad social, ¿sí? Y aumento de los salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda, cuando un trabajador empieza a ganar más, ¿qué cosa va a hacer? Va a consumir más, va a gastar más, ¿ok? Muy bien. Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahí los vamos a tener como parte, pues, en este caso de cómo vamos a salir de la crisis, ¿sí? Pero la crisis yo les mencionaba que se extendió por todo el mundo, ¿sí? Se extendió por todo el mundo. Y profesora, si ya decíamos que Europa estaba en crisis, ahora ¿cómo le irá después de la crisis del capitalismo? Pues le va a ir peor, ¿sí? Le va a ir peor, al punto de que van a llegar pues a estar en la miseria, ¿sí? En la miseria completamente. Y dará cabida, como decíamos, a nuevas ideologías que se tornan radicales, pero que prometen solucionar el problema, ¿sí? Un rato, yo voy a tomar agua. Ya, muy bien, sigamos. Dios mío, mujer. Ya. Ahora, el fascismo se va a desarrollar en dos países en específico, Italia y Alemania. Sí, pero el fascismo como tal, ¿qué cosa es? Es una ideología y sistema político, ¿sí? De carácter totalitario. Cuando decimos de carácter totalitario, quiere decir, ¿qué cosa? Que en el plano político establece, ¿sí? Un régimen de un solo partido. Sí, régimen de un solo partido. Cuando hablamos de totalitarismo viene a ser eso, sí, un solo partido, ¿sí? Rechazan, sí, rechazan la democracia liberal, es decir, la elección, sí, de representantes a través de elecciones, pues, ¿no? A través del voto universal, ¿sí?
obviamente avalándose en que los que están gobernando, es decir, el partido único, son lo mejor, sí, son lo mejor. Y ellos deben de qué cosa, de hacer toda la planificación estatal. Pero por esa planificación estatal es socialismo. Espérate, espérate. ¿Por qué? Porque en el plano económico, sí, en el plano económico, ellos aplican capitalismo de Estado, donde hay una, en este caso, hay un incentivo, ¿sí? De tipo capitalista, sí, de tipo capitalista, pero que únicamente está controlado por quién? Por el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del Estado se va a poder realizar ¿qué cosa? La modernización, ¿sí? Entonces, ellos dicen, nosotros vemos cuáles son las necesidades, ¿sí? Vemos cuáles son las necesidades, ¿sí? Y nosotros, pues, las vamos a llevar, llevando el Estado a la modernización, ¿sí? Ya, profesor, pero siempre hemos visto que el Estado cuando administra no es muy bueno. ¿Qué va a hacer que el fascismo sí sea bueno? Porque ellos, pues, van a lograr sacar, pues, un tanto, a mantener un cierto orden en sus gobiernos, ¿sí? Ah, ¿quiénes serán la base económica? La base económica van a ser ¿qué cosa? La gran burguesía. ¿Y la gran burguesía qué cosa es? Es capitalista, porque la gran burguesía ha acumulado capitales, esa es su característica. ¿Qué quiere decir? Que seguirán funcionando las industrias, seguirán funcionando los bancos, seguirán funcionando los comercios, ¿sí? Pero, pero bajo la administración ¿de quién? Del Estado. Es decir, que ellos van a tener que hacer caso a lo que diga el Estado, pero defendiendo qué cosa, sus capitales, como base principal, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahora, vamos a ver que si tenemos que hablar de la ideología, porque hemos mencionado aquí que el fascismo es una ideología, sí, hemos mencionado que es una ideología, ellos van a ser, ¿qué cosa? Conservadores, sí, conservadores. Pero, sí, no porque son, en este caso, pues van a creer en las libertades y todo ello, no, sino que ellos consideran, sí, ellos consideran que para mantener el orden, sí, para mantener el orden, evitar el caos, son ellos quienes tienen que implantar el orden. Por ende es que, como les menciono, rechazan la democracia, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que en cierto lado también su ideología, pero o sea, casi, casi están aplicando socialismo, no, porque, porque consideran, es más que los comunistas perturban el orden social. Ellos, en el caso de, por ejemplo, el fascismo italiano, ellos no van a desarrollar lo que viene a ser el antisemitismo, no lo van a desarrollar, pero sí van a desarrollar y fuertemente lo que es el ultranacionalismo, que se llega a convertir en cosa en chauvinismo. Por tal de yo defender mi tierra, puedo hacer lo que sea, puedo hacer lo que sea. Entonces, ¿cómo es que esta ideología, este sistema político se implanta en estos países? Pues porque primero rechazan el Tratado de Versalles. Esto está relacionado mucho más con Alemania, pero también con Italia, porque Italia fue del bando ganador de la Primera Guerra Mundial. Pero tú sabes de que en el reparto, vamos a decir, de los territorios, no le fue tan bien. ¿Verdad? No le fue bien. Entonces, como que se van a quedar con ese descontento, ¿ok? La crisis de la Primera Guerra Mundial, desastre económico, más el crack del 29, mayor desastre aún, va a generar, pues como les decía, que este tipo de ideologías tenga cabida en la población, ¿sí? Adicional, el socialismo está avanzando en Europa, pero ellos no quieren que llegue a sus territorios, porque ya les mencioné, básicamente consideran que los comunistas, ¿qué cosa? Perturban en el orden social. ¿Sí? Y el orden social habla pues de jerarquías, ¿ok? Jerarquías en este caso económicas, y para que exista esa jerarquía económica tiene que haber qué cosa, propiedad privada, ¿sí? Y pues estos movimientos nacionalistas, como les decía, se van a tornar qué cosa, ultranacionalistas o chauvinistas. Características antidemocrático, porque solo hay un partido único y no hay elecciones, ¿sí? Anticomunista, ya lo hemos mencionado, son unos generadores de caos prácticamente. Totalitaristas porque manejan, ¿sí? Manejan todo, en este caso los poderes, ¿sí? Todos los poderes gira en torno a qué cosa, a un líder y ese líder es el que controla todo, controla el Estado.
¿verdad? Ese es el totalitarismo, ¿sí? Totalitarismo, en base a un solo partido, en base a una élite que tiene como representante a un líder, ¿sí? Y ese líder que hace va a acabar con toda oposición, ¿sí? Revanchismo, ¿verdad? Este es, vamos a decir, pues no, a través del fascismo se va a buscar lograr qué cosa, un nuevo enfrentamiento donde ellos van a demostrar que son los superiores, pues, ¿no? Quieren su revancha. Antisemitismo, sobre todo en Alemania, ¿no? Persecución a los judíos y antiliberal, tanto en lo político como en este caso, en lo económico, porque ellos van a ser en este caso bastante planificados, ¿sí? Recuerda, capitalismo de Estado es lo que ellos van a aplicar, ¿ok? Antiliberal, sobre todo porque ellos no quieren, no aceptan esta separación de poderes, porque ellos controlan todo, son totalitarios, ¿sí? Muy bien. Fascismo italiano, ¿sí? Italia, pues sabemos que siempre desde su aparición, o sea, desde la aparición de Italia como tal, ellos son qué cosa? Son una monarquía. Ellos tienen un rey. ¿Cómo se llama su rey? Víctor Manuel III, ¿sí? Este personaje no ha podido, ¿qué cosa? Controlar el malestar económico, el malestar político, generado pues por la Primera Guerra Mundial, que como yo les decía, a pesar de que han sido ganadores, van a terminar, ¿qué cosa? Van a terminar con poquitos territorios, ¿sí? Muy poquitos, muy pequeña participación en el reparto de los territorios, ¿sí? La incapacidad de su rey va a ocasionar pues que en Italia el fascismo pueda tener cabida y sobre todo pueda tener adeptos, ¿sí? Ahora, en Italia, el Partido Nacional Fascista Italiano, pero también teníamos otro partido, el Partido Socialista Italiano. Y estos dos eran los que tenían pues en su mayoría, vamos a decir, ¿sí? En su mayoría. mm, Tenían a los italianos, vamos a decir, controlados. Es decir, que los italianos eran o socialistas o fascistas, ¿sí? Y básicamente ellos son los que controlan, pues controlan en este caso los votos, ¿ok? Ahora, se van a dar revueltas sindicales. Si tú ya ves, sindicato ese es proceso de socialismo, ¿verdad? Toma de tierra por el campesino, ¿sí? ¿Verdad? No, esos son comunistas, ¿verdad? A nivel social, esto viene ocurriendo, sí, viene ocurriendo. Sin embargo, a nivel económico hay poca producción, ¿verdad? Las inversiones, en este caso, que se habían ido, las inversiones estadounidenses que se habían ido, generó un desempleo masivo, ¿sí? Y quien estaba con el Partido Socialista, que viene a hacer qué cosa? Benito Mussolini del Partido Socialista, pero fue expulsado de ese partido, ¿sí? Y Benito Mussolini, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer, ¿qué cosa? Va a fundar lo que se conoce como el Fasci de Combatimiento, que es básicamente ex combatientes, formado por excombatientes, ¿sí? Los cuales quieren ascender a como den lugar. Y ellos terminan, ¿qué cosa? Convirtiéndose básicamente en organizaciones que van a ir a pelear en contra de quién? De los socialistas. Ellos casi se convierten en delincuentes que van y empiezan a atacar a los socialistas, ¿sí? Ahora, bajo las fases de combatimiento, ¿sí? Es que se va a fundar el Partido Nacional Fascista, ¿sí? Las fases de combatimiento son de 1919, ¿sí? Yo les mencionaba que a partir de ahí existirán dos partidos, el Partido Socialista Italiano, ¿sí? Y el partido fascista. Y entre los dos se repartían, ¿sí? Pero ¿dónde aparece la figura de Benito Mussolini? Cuando es expulsado del otro partido y funda las Fasci di Combattimento, ¿sí? Ahora, los socialistas eran los que tenían en este caso gran poder, o sea, gran control de las masas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se convocará a una huelga, ¿sí? Una huelga. Esta huelga, ¿sí? Esta huelga socialista, ¿sí? Sale, pues quiere tomar el control. Pero van a hacer qué cosa? Van
a ser, vamos a decir, desplazados de la huelga, ¿sí? Van a ser desplazados de la huelga, ¿sí? Por los fascistas, quienes vestidos a camisas negras, ¿sí? Vestidos a camisa negra, van a terminar acabando con los huelguistas, ¿sí? Y realizando lo que se conoce como la marcha sobre Roma. De esta forma, ¿sí? De esta forma serán incorporados al gobierno. ¿Por qué? Porque el fascismo desea mantener al monarca en su trono. Pero ¿qué es lo que quiere? Ellos quieren el control, ¿sí? De esa manera, Mussolini va a ser elegido como primer ministro. Pero básicamente en la práctica, ¿qué será? El gobernante, ¿sí? El gobernante. Y él, con el apoyo del partido fascista, implantará ¿qué cosa? Un régimen de partido único, ¿sí? Donde Víctor Manuel III es el rey, ¿sí? Es el rey, pero quien gobierna, ¿quién es? Es el duce. ¿Quién es el duce? El conductor, ¿sí? El conductor, Benito Mussolini. De esa forma, el fascismo ha tomado el poder, el control en Italia, ¿sí? Y vamos a ver pues que ahí incluso va a tener su pequeña alianza ¿con quién? Con la Iglesia Católica, a través del Pacto de Letrán, ¿sí? A través del Pacto de Letrán, que tú vas a ver está aquí, ¿sí? Aquí está, ahí donde está Benito Mussolini, ¿sí? Benito Mussolini, y están firmando el Pacto de Letrán. ¿Qué es el Pacto de Letrán? Es una... Tú sabes que la Iglesia Católica al interior de Italia goza de autonomía, ¿verdad? Autonomía, es decir, que pase lo que pasa ahí no puede intervenir Italia. Esa autonomía, esa independencia fue lograda gracias al Pacto de Letrán, ¿sí? Ellos van a ser autónomos al interior de ¿qué? Al interior de Italia. Sí, esto es en este caso a través del Pacto de Letrán, ¿ok? Ahí está. De esa forma, Italia, ¿quiénes mandan? Mandan los fascistas, ¿sí? Y así, con ellos van a llegar en este caso, pues, a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Muy bien. Vamos por el nazismo. Ya, digamos. El nazismo, ¿sí? Va a iniciar, ¿sí? Vamos a decir, pues, su accionar de una manera, pues, un tanto, trágica para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a intentar dar un golpe, ¿sí? Van a intentar dar un golpe. Ahora, eh, si bien hemos mencionado, ¿no? Y hemos visto en el caso de Italia que ellos toman el poder sin dar un golpe de Estado, pero sí una otra vez sobre la marcha de Roma. Aquí ellos intentan dar un golpe de Estado sí directo, ¿ok? Intentan dar un golpe de Estado. ¿Pero qué va a suceder? Que van a hacer rápidamente, ¿sí? Van a hacer rápidamente, bueno, va a fracasar, sí, así es, para ser más claros. Fracasa, serán capturados y encarcelados, ¿sí? Y vamos a ver que si hay algo que le va a sobrar a Hitler en la cárcel, será tiempo. Y él, ¿qué cosa? Dictará, porque él no es el que escribe, ¿ya? Él empieza a dictar y dice, ¿sabes qué? Tú, Rudolf Hess, quien era en este caso, pues alguien que venía a visitarlo siempre, le dice, escribe. Y él es el que empieza a escribir. ¿Y qué le va a dictar? Le va a dictar este famoso, que más adelante será publicado en el 1925, Mi lucha, o en este caso, Mein Kampf, creo que se dice en alemán. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente, Mi lucha, chicos, contiene las bases doctrinarias del nazismo, ¿ah? Contiene las bases doctrinarias del fascismo. No nos debería de sorprender todo lo que hace Hitler después si uno lee Mi lucha, ¿por qué? Porque ahí claramente es antisemita, ¿sí?
claramente se consideran ellos la raza superior, ¿sí? Rechaza el Tratado de Versalles, es anticomunista. Aquí están los principios, ¿sí? Los principios del nazismo. Búsqueda del espacio vital. Profesor, ¿cómo que el espacio vital? Sí. Vamos a ver que el espacio vital viene a ser básicamente este concepto donde ellos al ser la raza superior, ¿sí? Al ser la raza superior, entonces ellos necesitan ¿qué cosa? Ellos necesitan tener un mayor espacio para poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, lo que hacen básicamente es un llamado a que todo el pueblo germano, ¿qué cosa? Busque el espacio vital, ¿sí? Y con el espacio vital, en este caso, pero ¿cuánto es el espacio vital? Sería la pregunta, ¿no? Es que ellos lo que quieren lograr en realidad, ¿qué cosa es? El pangermanismo, es que todo se vuelva, ¿qué cosa? Germano, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a llegar al pangermanismo? A través del espacio vital, ¿sí? A través del espacio vital, ¿ok? Ahí los vamos a tener. Ahora, ¿cómo es que ellos logran ascender al poder? ¿Sí? Cuando Hitler sale de la cárcel, ¿sí? Sale de la cárcel, pues va a continuar en el partido nazi, ¿sí? Pero esta vez va a buscar llegar al poder a través de la vía electoral, ¿sí? A través de la vía electoral. Pero no había tenido en realidad, pues vamos a decir, no le va a ir bien, hasta la crisis del 29. Las consecuencias para Alemania van a ser devastadoras, sí, devastadoras, ¿sí? Gran cantidad de fábricas van a cerrar, hay un montón de personas desempleadas, se habla de, en este caso, millones de personas desempleadas, ¿sí? Y bajo este panorama, las ideas de Hitler empiezan a tener, ¿qué cosa? Empiezan a tener sentido, empiezan a volverse popular entre la gente, entre los alemanes, ¿sí? Y pues muchos, en este caso, vamos a decir, pues desde obreros, algunos burgueses, les va a gustar la idea, ¿sí? Sobre todo estos grupos conservadores, ¿ok? Es así, ¿sí? Que cuando se van a dar las elecciones de 1932, ellos se convierten en el partido más poderoso, ¿sí? Con, ¿sí? Con una mayoría en el Parlamento, ¿sí? Una gran cantidad, es una mayoría, más del 50% en el Parlamento. De esta manera, sí, de esta manera, vamos a ver pues que quien incluso él se lanza, sí, se lanza como candidato a presidente, sí, se lanza como candidato a presidente. Pero ¿quién le va a ganar? El mariscal Hindenburg. Sí, él va a ser escogido como presidente. En este caso, su periodo iba a durar hasta el 34, de 1925 al 34. Pero debido a esta crisis de que aparece en este caso en el 29, ¿sí? Su gobierno decide entrar, ¿qué cosa? En una alianza o coalición con el partido nazi, que eran en este caso quienes habían ganado la mayoría parlamentaria, ¿sí? En el 32, ¿sí? En las elecciones del 32, ¿sí? Y vamos a ver que Hitler será, ¿qué cosa? Nombrado canciller. Aquí tú ves a Hitler y quien está aquí, este personaje de aquí, ¿sí? Este que le estoy señalando con dos flechas, es el presidente Hindenburg. Quien lo invita, pues si lo nombra, ¿qué cosa? Canciller, ¿sí? Una vez que pues Hitler esté en el poder, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? A copar de nazis todos los cargos políticos. Empezará a disolver sindicatos. Prohibirá los partidos políticos. Obviamente, vamos a tener un partido político y ese será el partido nazi, ¿verdad? Eliminará, sí, a los altos dirigentes, sí, a los altos dirigentes, sí, en este caso de su partido, sí, su propio partido, sí. Es decir, que depura su partido, sí, depura su partido, sí, hasta que finalmente vamos a ver que en el 34 Hindenburg muere. Y cuando Hindenburg muere,
es que el canciller Hitler empieza a controlar todos los poderes del Estado, porque ya no hay presidente, solo vamos a tener canciller. Y de esa manera, sí, de esa manera, pues vamos a ver, ¿no? Que se va a llegar a que Alemania, sí, con esa figura de Hitler dominando todo, es que Alemania llega a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Falangismo. Si tenemos que hablar en este caso, pues no, de otro grupo extremista, viene a ser el de la Falange Española, ¿no? Que van a ser en este caso las juntas de ofensiva nacional sindicalista. El falangismo básicamente nos va a llevar al desarrollo de lo que viene a ser la Guerra Civil Española, donde nacionalistas se enfrentarán ¿a quién? A republicanos, ¿sí? Los nacionalistas básicamente son los falangistas, ¿sí? Los cuales en este caso están apoyados por la iglesia, el ejército, lo tradicional, lo monárquico, y son apoyados por Alemania e Italia. Y tú vas a ver claramente que son qué cosa, y entonces aplican cierto totalitarismo, ¿sí? De tendencia, en este caso fascista. Los republicanos, por el contrario, son el Frente Popular, ¿verdad? Pertenecen un poco más, se acercan en cuanto al sistema político a la anarquía, desconocer el gobierno, ¿sí? Son de tendencia liberal, apoyo de socialistas y, bueno, son apoyados por la Unión Soviética y Francia. ¿Quién va a ganar la guerra civil? Pues esta guerra civil la va a ganar Francisco Franco, ¿sí? Él va a vencer y establecer la dictadura en España hasta 1975. Eso también terminará ocasionando qué cosa, pues de que de cierta forma, vamos a decir, pues que España está un poquito alejada del proceso de guerras, ¿ok? Muy bien. Ahora, si tenemos que mencionar a un país más que aplica esta forma, en este caso totalitaria, ¿no? O algunas de estas características totalitarias, viene a ser qué cosa Japón con su imperialismo. Ellos van a aplicar, ¿sí? Ellos van a aplicar lo que se conoce como el Bushido, ¿sí? El Bushido se parece mucho al nazismo, ¿sí? ¿Sí? Incluido que ellos en este caso, por ejemplo, que ellos van a mantener, ellos merecen tener el control en Asia. ¿Por qué? Porque ellos son en este caso superiores. ¿Qué quiere decir? Que los demás son qué cosa? Son inferiores. En Asia, si hay alguien superior, es el japonés. Y ese japonés tiene qué cosa? Tiene que dominar a aquellos que son de raza inferior. Profesor, pero en Asia todos son iguales. No, no todos son iguales. Hay distintos grupos. Entonces, los japoneses, nosotros somos superiores a los coreanos, a los chinos, a los vietnamitas, a todos ellos. Nosotros somos los superiores. ¿Sí? Por eso que se apega mucho a las ideas del nazismo. ¿Sí? Muy bien. Ya con esto es que podemos nosotros mencionar lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Si hay que mencionar sus antecedentes, está la expansión alemana, ¿sí? La Guerra Civil Española, que es la que hemos mencionado, ¿no? Donde van a estar en este caso los países o los dos bloques, vamos a decir, los dos bloques, ¿sí? La crisis del 29 que agrava la situación económica y el pacto de no agresión. ¿Qué es el pacto de no agresión? ¿Qué sucede? Vamos a ver, sí, que este pacto de no agresión, que viene a ser pues el antecedente, sí, el antecedente, va a ser firmado por dos, sí, por dos países, sí. En este caso, quien va a convocar a que se firme este pacto viene a ser Alemania, ¿sí? ¿Y con quién lo va a firmar? Lo va a firmar con la URSS, ¿sí? Con la URSS. Le va a decir, oye, hay que firmar un tratado, mira, yo quiero hacer lo siguiente, yo quiero, ¿qué cosa? Invadir Polonia. Pero yo sé que Polonia está, ¿qué cosa? En frontera contigo. Entonces yo voy a ir hasta la mitad nada más, si tú quieres, avanzas la otra mitad. Pacto de no agresión con tal de que nosotros no choquemos, le va a decir, ¿sí? El pacto de no agresión. Pero ya ahí tú vas a ver qué cosa, la intención de Alemania de ir, ¿sí? Ir a seguir expandiéndose, ¿sí? Expandiéndose, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Esta causa, ay Dios mío, ¿por qué no?
Las causas van a estar en relación, ¿sí? Van a estar en relación a, pues, primero que Alemania, Italia, Japón habían iniciado su periodo de expansión, ¿sí? En estos países ya hemos visto que se ha desarrollado el pensamiento fascista, Alemania e Italia quieren su revancha, ¿sí? Y quien se supone que debía de contener cualquier acto bélico debía ser la Sociedad de Naciones, pero lamentablemente hemos visto que esta no va a cumplir su función. Otra cosa que fracasa también es el Tratado de Versalles, porque se supone que Alemania había reducido su capacidad militar pues a 100.000 hombres. ¿Cómo es que ahora ellos tienen la valentía de poder hacerte la guerra nuevamente? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Con el tiempo ellos habían empezado, ¿qué cosa? A solicitar, no, pedir estos permisos y que se los habían dado, firmando tratados con, en este caso, con Gran Bretaña, por ahí firmando tratados con Francia, ¿verdad? Que les permitían poder hacer ello, ¿sí? Y pues las rivalidades imperialistas, ¿sí? Estas vamos a hacer, sí, estas vamos a ver que van a terminar desarrollando, ¿sí? Desarrollando pues este enfrentamiento bélico, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, a nivel, en este caso, es importante mencionar, porque siempre mencionamos que la parte económica es como que la que más resalta, ¿sí? Pues vamos a ver que tanto Alemania como Italia y Japón, ¿sí? Ellos van a empezar su política expansionista, ¿no? Que tiene que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque ellos quieren recuperar su posición económica, ¿sí? Posición económica que tenían antes de la guerra, ¿sí? Antes de de la primera gran guerra. Sí, eso es lo que ellos quieren hacer, pero pues vamos a ver, ¿no? Que al final no les va a ir bien, ¿sí? Ahora, antes de esto había habido, antes del desarrollo, el estallido de la parte bélica de la guerra, pues vamos a ver que se van a ir formando incluso nuevamente ciertos bloques, ¿sí? Por ejemplo, el famoso eje Roma-Berlín, ¿sí? O el pacto tripartito, ¿no? Roma, Berlín, Tokio, ¿sí? Se va en este caso ir agregando, en este caso te das cuenta, o se va formando el famoso eje, que son los que van a terminar desarrollando, ¿qué cosa? Pues un bloque militar para esta guerra. Por el otro lado, tú vas a ver que también los aliados, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, sí, y Estados Unidos, a pesar de que tú ya has visto que son diferentes a la hora de aplicar esta economía, sobre todo si tenemos que mencionar a la URSS, ¿sí? Años previos que habían hecho, los había unido, ¿qué cosa? Los había unido pues el temor un poco de que Alemania quisiera nuevamente comenzar su expansión, ¿verdad? Ellos estaban unidos, ¿sí? Entonces, ya tenemos los dos bloques formados, ¿sí? Los dos bloques estaban formados, ¿ok? Muy bien. Veremos, sí, veremos que el estallido de la guerra será obviamente con los ataques iniciados por Alemania, lo que se conocería como la ofensiva del eje, es decir, los ataques, sí, los ataques del eje. ¿Dónde vamos a ver? Porque Alemania va a hacer una serie de enfrentamientos, sí, una serie de enfrentamientos, sí, invadiendo. Invade Polonia, tú sabes, el 1 de septiembre de 1939. ¿Sí? Ellos quieren aplicar, ¿qué cosa? La famosa guerra relámpago, ¿sí? ¿Qué se supone? Que consistía en un ataque, ¿sí? Simultáneo de qué? De aviación, ¿sí? En este caso, combate, es decir, enfrentamiento en el agua, ¿sí? Y también en infantería, ¿verdad? De esa manera, ¿sí? Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, porque Alemania está atacando, ¿qué cosa? Polonia, ¿verdad? Está atacando Polonia. Y Francia e Inglaterra le declaran la guerra, ¿sí? Alemania va a ir por, en este caso, Dinamarca, tal y como está aquí en este caso en las flechitas, ¿sí? Va a ir por Dinamarca, también va a ir por lo que viene a ser Noruega, ¿sí? Por aquí no les han colocado Noruega ya, pero también va a ir en este caso por Noruega, ¿sí? Porque quiere controlar en este caso el mar Báltico, ¿sí? En este caso van a estar por acá, ¿sí? Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver que sí, el siguiente accionar de los alemanes, ¿cuál será? Atacar Francia.
¿sí? Atacar a Francia, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que cuando ataca a Francia, Francia no puede sostener, sí, no puede sostener, y rápidamente será derrotada, dividiéndose Francia en dos, ¿sí? En dos. En el norte, completamente del control nazi, ¿sí? Completamente del control nazi, y en el sur, un gobierno que será de tipo, ¿qué cosa? De tipo entreguista, ¿sí? Donde vamos a tener en este caso lo que se conoce como el gobierno de la Vichy, sí, el gobierno de la Vichy, por Henry Pétain, ¿verdad? Que básicamente es un gobierno colaboracionista, ¿sí? Si es posible, colócalo ahí, entreguista o colaboracionista, ¿sí? Ahí está, atacó a Francia, ¿sí? ¿Por quién va a ir también? Por Inglaterra. ¿Y en Inglaterra qué es lo que va a aplicar? Va a aplicar lo que se conoce, ¿sí? Como el ataque aéreo, ¿sí? A este se le conoce como el Plan Z, ¿sí? Plan Z, Plan Z. Y un ataque, ¿qué cosa? Un ataque marino también, la Operación León Marino. Sí, recuerda que Inglaterra viene a ser qué cosa, es una isla, ¿verdad? Es una gran isla, ¿sí? Y pues ahí va a aplicar, en este caso, un ataque marino, conocido como la Operación León Marino, ¿sí? De esa manera busca reducir su capacidad de producción y que al estar destruidos ellos y poder tratar de defender, pues, ¿no? Defenderse, ellos puedan tener su rendición. Pero vamos a ver que quién estaba gobernando, bueno, quién era en este caso el primer ministro en Gran Bretaña, Inglaterra, el famosísimo Winston Churchill, quien va a parar, ¿qué cosa? La famosa resistencia. Sí, esa es la verdadera resistencia, ¿sí? Y él dice, no, vamos a defender Inglaterra con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Que va a terminar motivando a toda su población y pues ocasionando que muchos vayan y se muestren como voluntarios para defender a Inglaterra, ¿sí? Ahí vamos a tener el ataque a Inglaterra. Alemania también vamos a ver que atacará en el frente mediterráneo, ¿sí? Ahí vamos a ver pues que junto con Italia bueno, más que junto con Italia, no, Italia, sin consultar mucho, así casi casi solita, ¿qué va a hacer? Va a querer, sí, va a querer ir por el no, en este caso en el frente mediterráneo, pero él solito no va a poder, porque en realidad Italia no era tan fuerte, sí, tan fuerte. Y vamos a ver pues que será derrotada, ¿sí? Por los ingleses que tenían tropas en el Mediterráneo, ¿sí? Por lo que para asegurar la invasión de África del Norte, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, sí, vamos a observar, pues que Alemania tendrá que venir, sí, Alemania tendrá que venir y pues enviará a quién, a Erwin Rommel, más conocido como el zorro del desierto, sí, el zorro del desierto, pues a invadir el África Norte con esto que se conoce como el Africa Corps, sí, el Africa Corps, sí. Ahí está Alemania salvando a Italia en el Mediterráneo, ¿sí? Luego, la Operación Barbarroja para invadir la URSS. Esto es en el frente, ¿qué cosa? En el frente oriental. Pero profesora, no que tenían su pacto, en este caso, pues, ¿no? De no atacarse, no, les va a valer, no lo van a cumplir, ¿sí? Y lo que vamos a ver más bien será eh, que se van a, vamos a decir, pues, la URSS, ¿sí? La URSS lo que va a hacer más bien es eh, frenar, vamos a decirlo, frenar el avance de los alemanes, ¿sí? Cuando ellos están invadiendo la URSS, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quieren invadir la URSS? Porque hay recursos que le pueden, en este caso, dar ventaja en la guerra, porque la guerra no solo la vas a ganar, si no solo la vas a ganar pues resistiendo con tu ejército y tus armas, no, sino que necesitas seguir manteniendo la producción y para eso necesitas recursos. Incluso para crear más armamento que necesitas, necesitas recursos, ¿ok? ¿Y esos recursos dónde estaban? En la URSS, ¿sí?
Ahora, vamos a ver, sí, que ellos van a invadir la URSS en 1941. Pero, no te olvides que la URSS ya no es Rusia. Ya no están los zares, que estalló la revolución. No, aquí vamos a tener, ¿qué cosa? El socialismo consolidado, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver un poquito cómo es que va a responder la URSS un poquito adelante, ¿sí? Por otro lado, en el frente del Pacífico, ¿qué se le ocurre hacer a Japón? Atacar la base Pearl Harbor, ¿sí? Y, y vamos a ver, pues, que Estados Unidos ingresará, pues, obviamente, tiene razones para hacerlo, ¿verdad? Ingresará, ¿sí? A la guerra declarándole, ¿sí? La guerra, pues, a Japón, ¿sí? Declarándole la guerra a Japón. ¿Cuál será la ofensiva de los aliados? En el Pacífico, Estados Unidos le va a sacar la Michi a Japón. Sí, le va a sacar la Michi, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente, pues ellos son superiores, están ingresando, ¿sí? Están ingresando a la guerra recién, en este caso en el 41, ¿ok? En el 41, un año después que ya iniciaron que inició la guerra, ¿verdad? Y pues vamos a ver que Estados Unidos rápidamente, ¿sí? Rápidamente pues podrá, vamos a decir, ganarle a Japón en las batallas aeronavales de Mar de Coral y Midway. Es más, le va a decir ya de una vez Japón, ¿sabe qué? Tu rendición. En el frente africano, todos los avances de Erwin Rommel, el zorro del desierto, ¿sí? Van a retroceder. ¿Quién lo va a hacer retroceder? El general Montgomery, en inglés él, ¿sí? Derrotará a Rommel en la batalla del Alamein. Frente Oriental, ahí está, se viene lo bueno, ¿sí? Alemania había ido a atacar al Ejército Rojo, ¿sí? Pero el Ejército Rojo, ¿qué le va a hacer? Lo va a detener en la batalla de Stalingrado, ¿sí? Y los hará, ¿qué cosa? Los hará retroceder. En el Frente Occidental, los aliados van a invadir, ¿qué cosa? Italia. Sí, invaden Italia y ya en este caso del Frente Africano empiezan a retroceder, Roma empieza a retroceder, ¿sí? Invaden Italia y eso va a ocasionar, ¿qué cosa? La caída de Benito Mussolini, ¿sí? El fin del fascismo en Italia. Francia, que recuerdas, estaba dominada por los nazis y el otro era un gobierno entreguista, la otra mitad era un gobierno entreguista. Para poder liberar Francia, ¿qué vamos a tener? La Operación Overlord, el famoso Día D, o conocido también como el desembarco aliado en Normandía para la liberación de Francia, ¿sí? El final, el Ejército Rojo hace retroceder a los alemanes hasta Berlín, chicos, hasta Berlín. Y en Berlín se produce la rendición alemana. Aquí se puede ver cómo el Ejército Rojo ha ingresado a Alemania. Por otro lado, Japón, ¿qué cosa? No mandaba su rendición. Y Harry Truman, que ya quería utilizar sus bombas atómicas aquí ya en Berlín, en Alemania, pero no lo puede hacer porque ahí está el Ejército Rojo, está la URSS ahí. Harry Truman dice, ya quiero usar mis juguetes, ¿a qué hora uso mis juguetes? Decide qué cosa lanzar las bombas atómicas. ¿Sí? Las bombas atómicas. En este caso, vamos a ver, lanza la primera, ¿sí? Lanza la primera, un 9 de agosto. Se lanza la segunda, Nagasaki, ¿verdad? Logrando la rendición de Japón, donde ellos se van a rendir sin condiciones, ¿sí? Sin condiciones, ¿sí? Ahí vamos a tener. Ahora, a veces pensamos que las dos bombas fueron lanzadas el mismo día. No, chicos, ¿sí? En Hiroshima se lanza el 6 de agosto y en Nagasaki se lanza el 9 de agosto. Es un día después del otro, incluso esperando un día todavía, 6 y 9 de agosto, ¿ok? Ahí está, ahí los vamos a tener, ¿sí? De esta forma, la guerra llega a su fin, ¿sí? Ahora, durante el desarrollo de la guerra, vamos a ver que había sucedido que se estaban reuniendo de forma constante,
¿sí? Se reúnen de forma constante. Aquí tenemos, por ejemplo, la conferencia de Yalta, ¿sí? La conferencia de Yalta, donde puedes ver a Churchill, a Roosevelt y aquí al famosísimo Joseph Stalin. Consecuencias de la guerra: juicios de Nuremberg y juicios de Tokio, donde los generales, jefes militares, serán declarados, ¿qué cosa? Criminales de guerra. Se establecerá, sí, se establecerá lo que se conoce como la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Surge aquí la ONU, ¿sí? Esta se va a formar en la Conferencia de San Francisco y el objetivo de la ONU, ¿cuál será? Velar por la preservación de la paz mundial. Profesora, como en la Sociedad de Naciones, sí, pero vamos a ver por qué esta reemplaza a la Sociedad de Naciones, pero esta sí va a funcionar. Sobre todo funciona porque Estados Unidos es quien va a estar a la cabeza, sí, quien va a estar a la cabeza. Otra consecuencia: Estados Unidos y la Unión Soviética, primeras potencias. Sí, primeras potencias, porque Francia e Inglaterra están pero devastadas, ¿ok? Devastadas. Sobre todo Inglaterra, porque recuerda que le lanzaron, pues, ¿no? Le lanzaron misiles a su población, ¿sí? Eh, Francia fue ocupada completamente por los nazis, y así que peor aún, ¿sí? Y esto pues va a ocasionar que, al ser las dos potencias de sistemas políticos, económicos distintos, se torne el mundo, ¿qué cosa? En una guerra fría, en un mundo bipolar, ¿sí? En un mundo bipolar, ¿sí? Tenemos aquí las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vas a ver que eh, básicamente, pues, estas son en millones, ¿sí? En millones, ¿sí? Aproximadamente unos 23 millones, en este caso en la Unión Soviética, ¿sí? Entre civiles y militares, ¿sí? Entre civiles y militares, ¿sí? Y muertes totales, en este caso, en la población, ¿no? Para 1939. ¿Sí? Civiles, militares del eje, militares aliados, civiles aliados. ¿Sí? O sea, es una cantidad gigantesca. Sí, a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pero no, sí, esa va a ser lo fuerte, ¿sí? Guerra Fría, ya que tenemos a estas dos potencias, ¿verdad? Tenemos estas dos potencias, pues vamos a ver que aquí se va a tornar un tanto el mundo dividido, ¿sí? En países que apoyan, ¿sí? A Estados Unidos, que son pro Estados Unidos, frente a los países que son pro Unión Soviética, ¿sí? Pro Unión Soviética. Veremos, por otro lado, que la Guerra Fría no tiene su origen recién en 1945, sino más bien que tiene su origen, ¿qué cosa? En dos conferencias que se habían dado con anterioridad, Yalta y Potsdam, donde vamos a ver, pues, que los países que se juntaban, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, la URSS, empiezan a notar qué cosa, las primeras diferencias, y esas diferencias van a ser sobre todo en torno a cómo vamos a terminar la guerra, qué territorio nos vamos a dividir, qué territorio vamos a tener control, ¿verdad? Vamos a controlar, en este caso nosotros que somos las potencias ganadoras, ¿sí? Ya se viene desde aquí, estas disputas, vamos a decir, ¿ok? Ahora, la Guerra Fría va a generar también una carrera nuclear, una carrera armamentista y una carrera espacial, ¿sí? Sobre todo la que se va a tornar bastante interesante será la carrera espacial, ¿sí? Y, por supuesto, lo más característico, y justamente porque se llama Guerra Fría, es porque no va a haber un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que el enfrentamiento vendrá a través de ¿qué? A través de países terceros, ¿sí? A través de otros, ¿sí? Vamos a ver que los bloques van a empezar a dar ayuda y van a empezar a formar alianzas militares, cada uno, ¿qué cosa? Para su bloque, ¿sí? Estados Unidos, con su capitalismo, ¿verdad? Tendrá el famoso Plan Marshall, ¿sí? Que viene a ser un plan de ayuda económica para los países de Europa Occidental. Ahora, estos serán bien vivos. Porque decía, ya, mira, yo, a ver, Francia, ¿quieres que te preste plata? Ya yo te presto plata. Cuando quieres, ya, toma, te doy. Eso sí, mira, yo con la platita que te estoy prestando, tú necesitas algo, me lo tienes que comprar a mí. Lo tienes que comprar, ¿qué cosa? A las empresas de mi país, o si mi estado mismo lo produce, me lo tienes que comprar. Negocio redondo de préstamo de dinero, ¿verdad? De ayuda económica.
porque al final ese dinero va a regresar a ti, porque a ti te van a comprar. ¿A quién le van a comprar? Estados Unidos, ¿sí? En su alianza militar vamos a tener a la OTAN, ¿sí? Entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Básicamente, Estados Unidos apoya a Europa Occidental. Por el otro lado tenemos a la Unión Soviética, ¿sí? El socialismo va a crear su plan económico, plan Molotov, igual forma. Ayuda económica, ¿para quién? Para Europa Oriental. Vamos a tener también el Pacto de Varsovia como alianza militar, igualito, la Unión Soviética y Europa Oriental, los países de Europa Oriental, ¿sí? Yo le decía que la parte más interesante quizás de esta carrera viene a ser la carrera espacial, ¿sí? Donde pues las dos potencias van a buscar demostrar quiénes pueden dominar qué cosa, el espacio, ¿sí? La URSS va a ser el primero en varias cosas, pero no va a ser la ganadora, ¿sí? Mira, la URSS logrará lanzar su primer satélite al espacio conocido con el nombre del Sputnik, ¿sí? El Sputnik primero, ¿sí? Y será el primer satélite artificial en el espacio, ¿sí? Primer satélite artificial en el espacio. Ahí lo vamos a tener. Primero, Unión Soviética. Y profesora, ¿Estados Unidos lanzó su satélite? Claro que sí, lo lanzó, ¿sí? Pero, pero fueron los segundos. No, pues no. ¿Quién importa? El primero, ¿verdad? ¿Quién logra mandar el primer ser vivo al exterior para que orbite la Tierra? La Unión Soviética, a la famosísima Laika, ¿verdad? Laika. ¿Qué Laikita? Pues no sabían cómo, tenían el propósito de llevarla, pero no de traerla, de regresarla. Y vamos a ver pues que eso, Laikita va, hasta ahorita sí en el espacio, ¿no? Lo que queda de Laikita está en el espacio, ¿sí? Ahí quedó, ¿sí? Ahora, siguiente. ¿Quién logra, sí, llevar al primer ser humano al espacio? También la Unión Soviética, con el famoso Yuri Gagarin. Sí, primer ser humano en el espacio. ¡Wow, profesora! La Unión Soviética sí que lo tenía todo, sí, pero no gana. ¿Por qué no gana, profesora? Porque quien logra, sí, quien logra llevar al hombre por primera vez a la luna, es decir, el alunizaje, ¿quién será? Estados Unidos. Sí, será Estados Unidos. Un 21 de julio de 1969, Estados Unidos logró llegar a la Luna con el famosísimo Neil Armstrong, que será el primer hombre en pisar la Luna, ¿sí? Y que llega pues allá con su famosa nave, el Apolo 11. Fueron tres los astronautas que llegaron, ¿verdad? Fueron tres. Pero Neil Armstrong es el primero en bajar, ¿sí? El primero en bajar en el Apolo 11, recuerdan, ¿sí? En la actualidad, profesora, ¿en qué ha quedado la carrera espacial? En la actualidad, ambos países colaboran en lo que se conoce como la Estación Espacial Internacional, ¿no? En este caso tenemos una estación en el espacio, ¿sí? De ayuda, en este caso, internacional de ambos países, ¿sí? Interesantísimo. Y para terminar, chicos, veremos este enfrentamiento que yo les decía, ¿no? Enfrentamiento a través de otros. La guerra de Corea, que yo les mencionaba, pues que es una guerra que hasta el día de hoy en realidad está activa. Pero ¿por qué no se enfrentan? Porque estamos bajo un armisticio, ¿sí? Causas. Estados Unidos teme que en el lejano oriente el comunismo se extienda, ¿sí? Teme que se extienda, ¿sí? Ahora, vamos a ver pues que Corea del Norte es apoyado, de corte de tendencia comunista, es apoyado ¿por quién? Por China y por la URSS. Mientras que Corea del Sur, de tendencia capitalista, Estados Unidos y Japón, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ver el apoyo de quién, de Estados Unidos y la ONU hacia quién, hacia Corea del Sur. ¿Sí? Sí, eso es lo que nosotros vamos a observar. Entendiendo también que la ONU pues está a favor de quién y está manejada por los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, por otro lado, vamos a ver pues que cómo inicia este enfrentamiento, porque Corea del Sur quiere unificar, pues no, entonces, ¿por qué se han dividido? Tenemos que unificarnos, invaden, sí, invaden, pasan, vamos a decir, llegan aquí, incluso llegan a Seúl, a Pusan, ¿sí? Pero aquí, inmediatamente,
Corea del Sur, ayudado, pues, ¿no? De sus, en este caso, sus aliados, vamos a decir, Estados Unidos, la ONU, hacen que Corea del Norte retroceda, 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 ¿hasta dónde? Hasta casi la frontera de China. Y apoyados también por China y la Unión Soviética, nuevamente regrese, ¿sí? Y tomen el control, ¿sí? Pero ¿hasta dónde van a llegar? Hasta aquí, hasta el paralelo 38. ¿Sí? Hasta el paralelo 38, donde se decide, ¿qué cosa? Firmar el armisticio de Panmunjom. Lo que indica este armisticio es que ambas Coreas se mantendrán separadas, divididas. ¿Y qué va a suceder en cada una de estas Coreas? Tú lo sabes, ¿verdad? ¿De dónde son tus cantantes coreanitos? ¿De dónde son tus novelas? ¿Verdad? Tus doramas de Corea del Sur, de Corea del Sur, donde se consolidó qué cosa? El sistema capitalista, ¿sí? Donde se consolidó el capitalismo. ¿Pero qué tenemos en Corea del Norte? Que se consolida el comunismo, un gobierno dictatorial, un gobierno que es mucho más drástico, severo. En ambas se consolida un sistema distinto, ¿sí? En un sistema distinto, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Y así, pues llegamos al fin de nuestra clase, ¿sí? Vamos por las preguntas, por favor, chicos, vamos por las preguntas. Uno, dice, la Revolución Mexicana fue un suceso, nos pide básicamente las proposiciones correctas respecto al proceso de la Revolución Mexicana. La respuesta viene a ser barcos, ¿sí? Francisco Madero enfrentó el gobierno de Porfirio Díaz, sí. Venustiana Carranza promulgó la Constitución de Querétaro, sí. Pregunta 2. Nos pregunta sobre las NEP, las nuevas políticas económicas, ¿sí? O la nueva economía política, ¿sí? ¿En qué consistió en las NEPs? Muy bien, ¿verdad? Aplicar una economía de tipo mixta, de planificación estatal, pero con iniciativa privada. 3. Esto está facilito, ¿no? ¿Quiénes se van a enfrentar en la guerra civil, en este caso española, republicanos versus nacionalistas? 4. Hay que relacionar. Aquí la relación correcta viene a ser enano. ¿Sí? Enano, ¿sí? Todo en este caso los hemos mencionado, ¿sí? Y finalmente 5 nos pide verdadero y falso en relación a la Guerra Fría, ¿verdad? La respuesta ¿cuál viene a ser? Avión, ¿sí? Avión, ¿sí? Quien habla del mundo libre viene a ser el capitalismo, por eso esto es falso, ¿sí? Y la Unión Soviética y los países socialistas se beneficiaron del Plan Marshall, imposible, pues el Plan Marshall es para el bloque capitalista y los países de Europa Occidental, eso es falso, ¿sí? Estos dos, sí, vamos a ver que son verdaderos. Chicos, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase.